Brut. Ara pensava que quan es pregunta als ciutadans quins són els professionals menys valorats, sempre diuen els polítics i els periodistas. Pero després del teu llibre, això nostre ja no hi ha qui ho arregli, eh? Yo creo que nos lo merecemos un poco, ¿no? Los periodistas, porque más allá de los errores que hayamos cometido, lo que sí ha habido en la prensa es una ley del silencio. Es decir, durante muchísimo tiempo hemos criticado a los políticos, a los empresarios, juzgamos si juegan mal o bien los futbolistas, si los restaurantes sirven buena comida o no, pero ¿quién habla de los periodistas, ¿no? Los periodistas tenemos muy poca capacidad de autocrítica y yo creo que en el director, en el libro que he escrito, se rompe esa ley del silencio. Ja, però entens que tu l'has escrit, suposo, des d'una situació de privilegi, que és que ara ja no estàs treballant de director del Mundo, ara ens explicaràs per què vas marxar, i que segurament aquestes pressions que reben els periodistes, explicar-les obertament com has fet tu, pot tenir conseqüències greus. Tú lo has explicado muy bien al principio. Yo durante 20 años fui corresponsal, cubrí conflictos en Afganistán, en Cachemira, en Timor. Después estuve un año en la Universidad de Harvard, becado por la Fundación Nieman, y digamos que en ese momento alguien comete lo que podría ser una imprudencia, ¿no? Que es nombrar a un reportero director de un gran periódico, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que aterrizo casi como un paracaidista en uno de los grandes centros de poder de este país. Claro, cuando uno es corresponsal, vive la parte más romántica del oficio. No tienes contacto con las presiones, no tienes contacto con los despachos, con la política. Tú estás haciendo de reportero. Pero claro, eso cambia radicalmente en el momento en el que entras en el despacho de director, en este caso, del Mundo, y ahí es donde descubres, no es que no lo sospechara. Aquí anava jo. No es que no lo sospechara. Vale. Quiero decir que hablando con compañeros siempre oyes cosas. Lo que no imaginas es hasta qué punto esas ataduras de la prensa con el poder económico y político condicionan la labor de los periodistas. Has estat el director que ha durat menys temps al Mundo, no? Hombre, un any clavat, no, em sembla? El Mundo tiene un récord casi sin precedentes, y es que 4 directores del periódico son despedidos en apenas 3 años y medio. Claro, uno puede pensar que eso es casualidad y que los 4 eran terriblemente malos, ¿no? Supongamos que yo soy terriblemente malo, pero nadie puede pensar que eso que se produce en los años de Mariano Rajoy en el poder no fue parte de una operación para dominar el periódico y para subyugarlo, ¿no? Yo creo que lo que hubo fue un intento de domesticar un periódico que con sus errores había sido muy combativo desde su nacimiento, y de ahí que esos 4 directores fueran eliminados. Però va passar amb Rajoy i no va passar amb Aznar, per parlar de 2 persones del mateix... No, en los años de Aznar se mantuvo el mismo director, que era Pedro J. Ramírez. 25 años estuvo, ¿no? Estuvo 25 años. Es verdad que hubo presiones, pero hay una diferencia que yo creo que es fundamental. En los años de Aznar, la prensa vive la época del boom. Es decir, los periódicos ganan dinero, tienen una fortaleza, pueden soportar las presiones mucho mejor. ¿Qué ocurre después? Que llega la crisis. Las ventas se desploman, la publicidad se reduce y los periódicos acaban viviendo un momento de fragilidad absoluta. Y yo lo que creo, y en el director se sostiene, yo creo que bien argumentado, es que el poder huele nuestra debilidad. Y entonces se produce una gran ofensiva contra la libertad de prensa en España. Per tant, és una debilitat econòmica, bàsicament. Sí, porque un medio no puede ser libre ni independiente si depende de esos acuerdos que en el libro, ¿no? En el director se explica cómo funciona esa atadura económica, por ejemplo, con el IBEX, ¿no? ¿Qué ocurre con el IBEX? Hay una cosa que se llama los acuerdos, por los cuales las grandes empresas le dan a los periódicos y a la prensa mucho más dinero del que les corresponde por audiencia. Però això no està per escrit. No. Son acuerdos Verbales. que en escrito son acuerdos publicitarios y de patrocinio. Pero claro, nadie te da más de lo que te corresponde si no es a cambio de algún favor. ¿Qué se busca con estos acuerdos? Se busca
la protección de los directivos de esas empresas, se busca que cuando te llega una historia incómoda que afecta a esos grandes bancos o esas empresas energéticas, que tú hagas así y la pongas debajo de la mesa, ¿no? Y es un sistema que ha funcionado durante muchísimo tiempo, que todos los periodistas que están en este mundo lo conocíamos. Un poco el escándalo que genera el libro es que de repente alguien lo cuenta. I ahí és on està la novetat, quizá. Dius, el poder ha deixat de témer la premsa i ara la premsa és qui tem el poder. Per tant, en el moment de la crisi és quan es fa el clic en aquesta feina nostra? Yo creo que sí. La crisis, como decía, es un punto de inflexión, ¿no? Y lo que has dicho, que también aparece en el libro, yo creo que es fundamental. Cuando yo me voy de corresponsal, en el año 98, todavía el poder respeta a la prensa. Todavía hay cierto temor a lo que puedan publicar los periódicos. Cuando vuelvo casi 20 años después, me encuentro que la situación ha cambiado. Me encuentro que los tertulianos son colocados desde Moncloa y los que no siguen la cuerda del gobierno son eliminados. Me encuentro que desde despachos se ordena despidos de periodistas. Me encuentro presiones en las cuales se utiliza el dinero institucional para las campañas publicitarias, las licencias de radio, las licencias de televisión. Todo esto se utiliza para presionar a los medios. Y claro, los medios, como bien dices, en una posición de fortaleza, podían decir, mira, me vas a castigar y a pesar de eso voy a seguir haciendo mi trabajo. Pero claro, cuando estás que apenas puedes llegar a pagar las nóminas de tus periodistas y estás en esos apuros, ahí es donde tu capacidad de resistir esa pressió és mucho menor. Ja ho has apuntat, però precisament una de les coses que expliques és que el més gran atac que ha patit la premsa ha estat durant el govern del Partit Popular. I dius noms, i parles de Soraya Sáenz de Santamaría, parles de Dolores de Cospedal, parles molt, i no bé, de Jorge Fernández Díaz. Posem exemples. De quina manera manipulaven o obligaven a posar periodistes a determinats mitjans o a seguir informació en el vostre diari? Crec que no els agradava la persona que seguia el Partit Popular i et van demanar de canviar-lo. Qui va ser això? Qui ho va fer? Mira, una de las cosas que se cuentan en El Director, por ejemplo, es como cuando yo llego, después de mis años de corresponsal, y empiezo a recibir ofertas para ocupar tertulias y demás, ¿no? Y lo primero que se me dice en las ofertas que recibo es que yo voy a ser parte de la cuota libre. Es decir, los puestos que quedan después de que el gobierno haya colocado a su gente en esas tertulias. Llegó un momento que era tan obvio y se producía de una manera tan sistemática esa colocación de tertulianos al servicio del poder que Soraya, por un lado, y Cospedal, por otro, luchaban dentro de su guerra interna que tenían por colocar también al máximo número de afines para atacarse también entre ellas, no solo a la oposición. Yo recibí, y se cuenta en el libro, que es casi anecdótico y gracioso, pero que yo creo que refleja muy bien a qué punto habían llegado las presiones. Recibí de la secretaria de Comunicación del gobierno de Mariano Rajoy un mensaje criticando con dureza una viñeta de humor. O sea, ¿se puede alguien imaginar al secretario de Estado de Comunicación en un país como Estados Unidos, Francia, Reino Unido, llamando al director del New York Times para censurarle por una viñeta humorística? Es decir, todo había llegado a un punto casi surrealista, ¿no? Y yo creo que ahí es donde lo que decías antes de que el poder de repente ya no teme la prensa, eso se confirma, ¿no? Porque la resistencia que el periodismo opuso en esos años no fue suficiente. Yo, por ejemplo, en los países que cubría como corresponsal, yo he visto a periodistas terminar en la cárcel por hacer su trabajo, pero condenas de 20 años, ¿no? En China, en Birmania, no digamos ya en Corea del Norte, un país que visité 2 veces. Claro, aquí en España había gente que se rendía por una tertulia, ¿no? También es verdad que había muchísima precariedad en el oficio, que la gente tenía mucho miedo a perder su lugar de trabajo porque no había prácticamente opciones. Entonces, había un poco, yo diría que miedo en una parte del periodismo, siempre hay que decirlo, ¿no? Había excepciones y hubo gente que hizo periodismo con valentía, pero yo creo que en la profesión había bastante miedo a perder la posición y quedarse en el frío invierno que se vivía en el oficio del periodista.
parles de Jorge Fernández Díaz, a qui et reuneixes un dia amb ell dinant i després de parlar molta estona de la Pantoja, dius, que es veu que a l'exministre li agrada molt la Pantoja. Abans de marxar et diu no són buenos tiempos para la neutralidad. És a dir, ja t'estava demanant que el diari es posicionés a favor del Partit Popular. Claro, o sea, yo llego después de las destituciones de Pedro J. Ramírez y de Casimiro García Vadillo. Pedro J. Ramírez publica los mensajes de Rajoy en los que se muestra una connivencia con Bárcenas cuando se descubre su cuenta en Suiza. Y lo que me ofrece a mí el gobierno, nada más llegar, porque llevaba un mes en el cargo, es una reconciliación. Ellos me dicen, vamos a vivir elecciones, estamos en una posición difícil y queremos que el mundo nos apoye. No son tiempos para la neutralidad. Claro, cuando uno viene de 20 años de corresponsal, de Harvard, un poco con la visión más romántica del periodismo, aquello te choca, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo que no son tiempos para la neutralidad? O sea, la esencia del periodismo es la independencia. Yo creo que mi respuesta, que sale en el director, se cuenta toda esa conversación, de decirles que yo voy a seguir haciendo un periodismo independiente, es muy mal recibida por el gobierno. Y que a partir de ahí se dan cuenta de que no van a tener un aliado en el director del Mundo y comienzan las conspiraciones, las intrigas y los intentos de desbancar a ese director, igual que han hecho anteriormente con los dos anteriores, y es importante recordar también con mi sucesor, Pedro Cuartango, que apenas dura también un any en el cargo. I per què et venen a buscar tu, llavors? És a dir, què buscaven amb una persona que ha estat 20 anys en la part més romàntica del periodisme i més perillosa també, no? En certa manera, que és conflictes de guerra i... Yo creo que ellos piensan que alguien que viene de fuera, que no tiene ningún contacto con ningún solo político del país. Que esto lo dejas muy claro en el libro de Claro, yo cuando llegué a España después de 20 años... No tenies cap telèfon de ningú? Ningún teléfono, ni de un empresario, ni de un político, ni de otros periodistas que no fueran corresponsales con los que compartía aventuras por aquellos países. Y yo creo que ellos piensan, tampoco tienen ninguna red de protección. Es decir, vamos a poder manejarle, él hará sus reportajes o tendrá su interés en la política internacional, pero cuando le digamos frena esta historia o da esta otra historia un poco más discreta, pues no tendrá ningún problema, ¿no? Y otra cosa que yo creo que ellos piensan es que cuando te hacen director del Mundo, es un cargo que de repente tienes un sueldo generoso, que tienes unos privilegios, que todo el mundo, digo en el director, ¿no? Todo el mundo te trata como si fueras importante, aunque digas las cosas más tontas del mundo, ¿no? Esa sensación de tener un poco de poder, que a lo mejor le puede atraer a alguien, a lo mejor a un reportero que lleva 20 años de viaje por ahí haciendo sus historias, eso no le importa, ¿no? Y ellos sí que yo creo que pensaron que yo iba a comprometer mis principios periodísticos a cambio de esos privilegios. Y ahí se equivocan. Amb qui també et vas trobar és amb Villarejo i expliques que durant 2 dècades el teu diari, el que va ser el teu diari, es va estar nodrint de, precisament, filtracions que us passava l'excomissari Villarejo. Parlem a fons. Sí, pero no solo del Mundo, ¿eh? No, yo no hablo... Tú hablas de en aquel momento del Mundo, ¿eh? Pero... Que es una fuente... Villarejo ha sido una fuente del periódico El Mundo, pero ha sido una fuente de prácticamente todos los periódicos de este país durante todos esos años. Ara parlarem de com va ser la teva trobada amb Villarejo i parlarem també de com va tractar el diari El Mundo temes importants com són el procés i, com no, l'Alzheimer. Fem una pausa per la publicitat i seguim amb el David Jiménez. London calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling. Come down, London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling. Seguim amb el David Jiménez, que va ser director del diari El Mundo durant un any, després de molts anys d'experiència com a corresponsal.
i ha decidit explicar tot el que es cou allà dins d'un despatx d'un diari com El Mundo. I, en fi, amb el seu llibre El director ha quedat gent molt ben retratada. Abans dels anuncis parlàvem del Villarejo, de com va ser la teva primera trobada amb ell, que només veure't et va dir «tinc bons informes sobre tu». O sigui, ja t'havia investigat també, Villarejo. No creo que llegue su red a los lugares donde yo me movía, ¿no? Afganistán o Tailandia o China, pero es verdad que cuando yo llego y me cuentan que hay un comisario que ha sido una fuente del periódico y de la prensa en general, él pide verme y se organiza una reunión. Entonces no se sabía lo que se sabe hoy sobre Villarejo. Él todavía tiene pues, cierto nombre en la profesión y se produce una reunión donde cuento en el libro que la primera cosa que hace es pedirme que aparte a un periodista que al parecer le está molestando, ¿no? Yo me niego y esa misma tarde me manda algún mensaje y ya corto la relación con Villarejo. Es decir, un poco mi teoría es, prefiero perder exclusivas a tener que tratar con alguien que te está pidiendo que apartes a uno de tus periodistas. Si una cosa he tenido siempre clara en el año que fui director es que nadie iba a decidir por mí qué periodistas iban a ejercer qué funciones, ¿no? Ni políticos, ni comisarios corruptos, ni por supuesto empresarios. Ni presidents d'equips de futbol. Tampoco. Com Florentino Pérez, de qui parles també. Sí, él sale en el libro porque se cuenta 3 meses antes de mi despido, se despidió en el diario Marca a Óscar Campillo, que yo lo considero un muy buen periodista, y eso se produce en gran parte por las presiones de Florentino Pérez. Entonces, ahí digo una frase que yo creo que es importante, ¿no? Estamos en un país donde la suerte de un director de periódico no depende de lo bien o mal que haga su trabajo, sino muchas veces de una llamada desde un despacho. El que passa, David, que tornant una mica al que t'he dit al començament, que és escrius aquest llibre ara que ja no estàs de director del Mundo, però tu ja has estat 20 anys treballant, expliques al llibre que a l'època de Pedro J. Ramírez, de qui dius que després de 25 anys de director hi ha posat una empremta molt marcada al diari El Mundo, però tu saps que el diari al qual vas pertànyer i en vas ser director durant un any s'ha basat moltes vegades en notícies falses. És a dir, vau insistir molt en que l'11M era autoria d'ETA. Es van publicar uns comptes a Suïssa de Xavier Trias quan això sabíeu que era mentida. Llavors, és un diari que ja li estava bé publicar mentides. I això no ho has dit fins ara. Yo creo que hay que ser justo con la gente, ¿no? Si uno ve la historia del periódico desde el principio y ve cómo es el periódico que desvela los GAL, el terrorismo de Estado, contra sospechosos de pertenecer a ETA. Filesa, el escándalo de los fondos reservados, Gürtel, gran parte de los casos de corrupción del Partido Popular también los desvela al Mundo. Tiene muchos aciertos a lo largo de su historia y tiene también errores. Ya has nombrado algunos. Que no rectifica. Que no rectifica, y ahí en el libro se cuenta, por ejemplo, cómo yo considero que uno de los grandes errores del periódico es el 11M. Es más, el libro, en el director, sería ridículo que yo criticara cosas que han pasado en el periódico y en la prensa y no hiciera también yo autocrítica. Y una de las cosas que se dicen es cómo la redacción nos mantuvimos en silencio cuando todos éramos conscientes de que aquello estaba siendo un error. Yo desde una corresponsalía a 10.000 kilómetros de distancia, sí, pero podía haberlo dicho. Y haces bien en recordarlo, yo no lo dije y yo estaba convencido de que nos estábamos equivocando. Es decir, cometimos errores, por supuesto, pero tampoco se pueden borrar los aciertos. O sea, el periódico no es un periódico. Yo no he estado en una reunión en El Mundo en la que se haya dicho vamos a mentir adrede sobre una historia. En el periodismo ese combativo que hizo el periódico, ¿se cometieron excesos? Sí. ¿Se cometieron imprudencias? Sí. Pero se hicieron también cosas muy buenas a lo largo de los años. Una cosa que expliques és que amb el que sí vas coincidir amb el president d'Unitat Editorial, el qual anomenes el Cardenal, és amb el tema Catalunya. Bueno, el periódico El Mundo es un periódico, para empezar, de Madrid, absolutamente contrario a la independencia. Yo nací en Barcelona, viví en Barcelona hasta los 13 años
Y hay una parte en el libro en el que digo, yo no tengo ningún problema en que la gente tenga las ideas que quiera tener, incluida la aspiración a la independencia. Yo he cubierto como corresponsal movimientos secesionistas en Timor Oriental, en Cachemira, en el Tíbet, en Sri Lanka, en todos esos lugares. Pero mi posición, y la del mundo cuando yo era director, era que en Cataluña no había una base social para digamos, un movimiento unilateral por la independencia. Es una sociedad que en todas las elecciones se ve claramente dividida entre los partidarios de esa independencia y casi la mitad contrarios a ella. En el año 2015, cuando yo entro como director, esa vía unilateral empieza a tomar cierto camino y yo creo que es un error. Entonces, yo recuerdo bien las discusiones del momento, ¿no? Y la intención ¿cuál era? Vamos a informar rigurosamente sobre todo lo que pasa en Cataluña, pero editorialmente el periódico se posicionó desde el principio en contra. Y yo creo que legítimamente, igual que otros periódicos se pueden posicionar a favor, y a mí me parece igualmente legítimo. Va, afegim més periodistes a aquesta conversa. Neus, comencem amb tu, si et sembla. Hola. ¿Qué tal? Bueno, jo el primer que diria és que la descripció que fa de les relacions entre el poder, la política, l'economia i els mitjans, o a mínim els mitjans, com els havíem conegut fins ara, els mitjans tradicionals, les grans capçaleres, la subscric. Per tant, alguns dels episodis que ell relata, diguéssim que molts similars els hem pogut viure. Dos, jo tinc un company que havia treballat en investigació en un gran mitjà i sempre diu, no? Quan portava una notícia petita era un problema petit, quan portava una notícia grossa era un problema gros. Aquest és un dels problemes dels mitjans avui en dia. 3, i jo crec que és bàsic, sense llibertat econòmica no hi ha llibertat. No pots informar amb llibertat. Per tant, és important que tota aquesta gent que està aquí o ens està veient sàpigui que si ells no paguen per una informació, la paga algú. Normalment el senyor Ibex. I, perdó, conclusió, les pressions polítiques són una broma en comparació amb les pressions econòmiques. El que passa és que en aquest país les pressions polítiques i econòmiques moltes vegades van de la mà i això és letal. Feta la reflexió, et volia fer una pregunta. En el llibre hi ha aquesta part que ha explicat molt bé la Cristina, de les relacions entre el mitjà i bàsicament les empreses, també alguns polítics, alguns exministres. Però hi ha també una part de funcionament, diríem, de la redacció. Ets plenament conscient, perquè alguns ho han dit públicament, que ha caigut com una bomba a la redacció del Mundo perquè alguns encara estan treballant allà. Tu fas un joc interessant i és que els que ja no hi treballen apareixen amb noms i cognoms, es poden identificar, i els que encara hi són els hi has posat un pseudònim. Però Madrid en va ple que els pseudònims ja estan identificats. Vista la reacció que hi ha hagut, la part, diguéssim, més de la redacció, més de la porteria, podríem dir, més domèstica, la tornaries a escriure igual? Sí, la escribiría igual, porque lo he dicho al principio, los periodistas nos creemos inmunes a la crítica, es decir, podemos hablar de todo el mundo y de cómo funcionan las cosas en instituciones, en empresas, en equipos de fútbol. ¿Por qué no vamos a hablar también de nosotros? ¿Por qué tiene que haber ese manto de silencio, esa ley en la que no se puede hablar absolutamente nada sobre nosotros? Las redacciones son lugares, y tú las conoces, complicados. Hay muchos egos, hay muchas batallas, hay intrigas, y yo creo que eso en el director le da al libro también un punto de realidad, y al lector que no está en nuestro mundo le acerca a la realidad de cómo es una redacción. Claro, se han enfadado algunos compañeros del Mundo, pero cuando uno lee el libro también ve que se habla con mucha admiración de gente de ese periódico. Pero que es como TV3, ¿no? TV3 tiene más de 2.000 empleados. Estoy convencido que habrá estupendos periodistas, y los hay, y también habrá gente no tan estupenda, ¿no? En los periódicos ocurre lo mismo, y no pasa nada porque contemos las miserias que a veces afectan a los periodistas. Nosotros
estamos siempre pidiéndole a los políticos regeneración, tenéis que cambiar, hay que renovarse. ¿Y los periodistas? ¿Cuándo vamos a enfrentarnos también a la necesidad de regeneración que hay en un oficio que precisamente por mantener cerrado el armario ha dejado que todo se pudra durante demasiado tiempo, ¿no? Y por eso ahora es tan difícil de cambiar esa relación entre periodistas, políticos y empresarios, porque lleva demasiado tiempo bajo un manto de secreto. Y yo quería romper un poco esa inmunidad de los periodistas. Mariano. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo debo decir que todavía no he terminado de leer el libro. Ayer en un establecimiento de Leganés me dijeron que me había llevado uno de los 25 ejemplares que quedan, creo, en la Comunidad de Madrid, o sea que eso es prueba del éxito del libro. De lo que he leído hay muchas cosas interesantes, pero empezábamos hablando en el debate que nos proponía Cristina, yo citaba una frase de Walter Lippmann hablando de la presión de la audiencia, ¿no? Que es una presión de la que se habla menos. Estamos hablando de poderes financieros y demás, y usted en el libro se refiere a ello, habla de católicos a los que no le gusta leer que haya casos de abuso sexual en la Iglesia, aunque sean verdad, madridistas que prefieren leer que el árbitro tuvo la culpa de la debacle de su equipo, etcétera, etcétera. Me gustaría que comentase un poco eso, porque también relata cómo muchas veces sus superiores le decían, bueno, pero es que nuestros lectores lo que quieren es otra cosa. Y también me gustaría comentar, otra vez en referencia a Cataluña, cómo usted comenta la publicación de una información sobre comisiones que una gran empresa pagaba a Jordi Pujol, el expresidente de Cataluña, y usted dice que mucha gente que aquí en Cataluña le alababa por informaciones sobre el caso Gürtel, sin embargo, pues se le volvía en contra en ese tipo de informaciones. Y ya por último, la verdad es que son muchos temas que se podrían hablar, pero me interesa también mucho todas las reflexiones que hace acerca de una nueva generación de columnistas, herederos seguramente de alguien como Francisco Umbral, que bueno, son personas de mucho relumbre en el oficio, de mucho prestigio, de mucho caché también, porque ¿por qué negarlo? Neus me lo confirma. Son casi estrellas de rock. Casi ¿no? estrellas de rock. Si quiere dar algún nombre, pues, bueno, pues comentar un poco cómo son esos periodistas, esos columnistas sobre todo, a los que usted acusa bueno, de hacer algo que formalmente, literariamente es brillante, pero que en última instancia no aporta gran valor. En El Director hay una frase que a mí yo creo que me parece que define muy bien una encrucijada de los periodistas, ¿no? Y la frase dice, la verdad tiene muchos amigos, pero muy pocos sinceros. Y eso es una gran realidad. Es decir, yo lo que noté en ese año es que muchos de tus propios lectores están muy a favor de lo que haces cuando cuentas cosas que en cierto modo masajean su idea de lo que ellos quieren que les cuentes, pero que no aceptan tan bien que les enfrentes a verdades incómodas o que ellos a lo mejor piensan diferente. Yo en el año de Director, ahí se cuenta, y yo creo que es la parte a lo mejor a la que has llegado, ¿no? Se cuenta la anécdota del lector cabreado, ¿no? Este lector que todos los domingos compraba el periódico y troceaba la portada y me la enviaba, ¿no? Que daba un poco de miedo, parecía casi que tenía un asesino en serie ahí en ciernes, ¿no? Porque no ponía su nombre además, ¿no? Pero me llegaba todas las semanas, ¿no? Yo creo que uno de los ejemplos de coraje más difíciles para un director de periódico es cuando escribe algo que va a disgustar a sus lectores. Y lo estábamos viviendo, y yo lo he comentado con otros compañeros que tienen modelos de suscripción, por ejemplo, ¿no? Y si sus lectores de repente encuentran una historia de investigación del partido al que ellos votan, de repente reciben un montón de bajas de suscriptores, ¿no? Entonces yo creo que en el ambiente que tenemos ahora mismo, sectario de trincheras, donde todo es blanco-negro, donde el centro ha desaparecido, donde se le exige a la gente que se defina políticamente, parece que todo es un partido de fútbol, ¿no? Entonces, claro, en ese sectarismo que estamos viviendo es muy difícil que la prensa pueda actuar con libertad. Pero la gran pregunta aquí es, ¿la prensa ha contribuido a eso o es víctima de eso? Porque yo creo que en muchos casos hemos contribuido también a agrandar la brecha
social que vivimos estos días. Gemma y Jonathan, os demanaré síntesi. Ah, perdona. No, como me ha preguntado también por el tema de los columnistas, estrellas. ¿no? De las vale. estrellas. Claro, los periódicos han despedido casi todos a la mitad de su plantilla en los últimos años. Una de las cosas que yo hago al llegar es intentar acabar un poco con ese modelo del columnista estrella que gana una fortuna mientras hay ERES en los que se está despidiendo a gente. O peor aún, columnistas que escriben en bata desde casa la misma columna desde hace 20 años, cuando tienes un reportero jugándose la vida en Siria y le estás pagando 60 o 70 euros por la crónica, ¿no? Yo creo que hay un desequilibrio y vuelvo otra vez a lo que he dicho antes, de que muchas veces los periodistas nos hemos comportado como los políticos. Es decir, ha habido una casta periodística también, como unos privilegios, mientras otros muchos vivían en la precariedad absoluta. Y eso todavía existe. Va, Jonathan y Gemma. Sí, buenas noches. Yo vengo de un lugar donde se han cerrado 7 medios de comunicación por vía judicial: Egin Irratia, Ardi Beltza, Egunkaria, Ateak Ireki, Apurtu, Gaztesarea. El director de Egin estuvo 7 años y medio encarcelado, salió en 2015. El director de Egunkaria denunció torturas y el Tribunal de Estrasburgo condenó a España por no investigar esas torturas. Y ahora mismo colaboro con un medio que le obligan a pagar una deuda ilegítima de Egin de más de 3 millones. Vemos que TV3 también tiene cada día la amenaza del cierre, siempre tiene algún tipo de presión, es motivo de debate en la campaña electoral, incluso la Junta Electoral está aplicando presiones. La pregunta es qué margen de maniobra, qué libertad tienen los medios de comunicación que no se alinean con el discurso tradicional del pacto constitucional. No conozco los detalles de los casos que está relatando, ¿no? O sea, tendría que ver cuáles son las sentencias judiciales y cuáles son los motivos de que se haya cerrado un medio u otro. Yo, como decía antes, yo he estado en lugares y he informado desde lugares donde no existe libertad de prensa. Es más, un país como Corea del Norte, o sea, vas a la cárcel no por criticar al líder, sino por no alabarlo con suficiente energía y entusiasmo, ¿no? O sea, hay que decir que hay lugares donde los periodistas no pueden ejercer su función. En España, yo que me encontré en los años de Rajoy, lo he dicho muchas veces, el mayor ataque a la libertad de prensa de este país desde la caída del dictador Franco, no tengo absolutamente ninguna duda, porque además es algo que me confirman tanto periodistas de izquierdas como de derechas. Es decir, gente que podría tener alguna afinidad con el Partido Popular mantiene exactamente lo que estoy diciendo, ¿no? Yo creo que para que alguien cierre un medio de comunicación, claro, ese medio tiene que haber cometido un delito. O sea, La Audiencia Nacional reconoció que Egunkaria no había cometido ningún delito y Yo- el cierre de Egin fue declarado ilícito. bueno, pues Por el Supremo. si la justicia declaró ilícito el cierre de un diario, entonces ahí se cometió un abuso. Eso está claro, pero yo creo que los jueces en España tienen que decidir, oye, si hay un delito de promoción del odio, si hay un medio que ha utilizado, y lo cuento en el libro, que en España hay medios de comunicación que están haciendo chantaje a empresas, que lo que hacen es coger y decir, o me pones antes del miércoles 80.000 euros en publicidad, o empiezo a darle y a criticar y acusar al presidente de tu empresa de esta u otra irregularidad. Es decir, los medios no están exentos de cometer delitos. Claro, tiene que haber un juez que decida si hay esa justificación o no. Lo que yo no veo es que puedan ser los gobiernos los que toman esa decisión. En todo caso, tienen que ser los jueces. Ara vaig amb tu, Gemma. Això que expliques de que amb el Partit Popular és quan s'ha viscut el màxim atac a la democràcia i a la llibertat de premsa, amb altres directors de diaris has compartit aquesta opinió, aquesta inquietud i t'han donat la raó? Todos con los que he hablado, y insisto, incluso de periódicos afines al Partido Popular, describen los años de Mariano Rajoy, sobre todo de la vicepresidenta Santa María, Cospedal, el ministro del Interior, Fernández Díaz, como los peores de la democracia. Pero bueno, yo creo que eso no lo duda nadie, solo hay que ver en los medios públicos lo que se hizo, ¿no? Es decir, con la colocación de comisarios políticos, la destitución de gente que tenía audiencias buenísimas, es algo que también han hecho otros gobiernos, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia aquí? Que el gobierno de Mariano Rajoy no se limita a los medios públicos y al control de los medios públicos, es que va por los privados. Y vuelvo a insistir en un dato que me parece fundamental. 4 directores de periódico El Mundo en apenas 3 años y medio.
Uno puede creer que eso fue casualidad, pero bueno, también uno puede creer en Papá Noel a estas alturas, ¿no? Gemma. Fins a quin punt també té a veure doncs, que moltes redaccions de mitjans, davant la crisi, van retallant les redaccions, on van marxar periodistes experimentats i es van contractar periodistes júniors, amb menys experiència i també més manipulables, això d'una banda, i d'una altra, explicat en què no va cedir. Però a mi m'agradaria que em digués amb què va haver de cedir. Cuando has dicho que la gente joven es más manipulable, No, he dicho falta de experiencia. bueno, falta de experiencia, pero Junior. muchas veces hay gente que me dice, no, bueno, es que los jóvenes y tal, claro, les ponen ahí en precario y es más fácil manejarlos. Mi experiencia a veces es que es más fácil de manejar a muchos de los veteranos, porque tienen una posición de privilegio que no quieren perder, mientras que los jóvenes, ya por el espíritu que tienen, suelen ser muy combativos, ¿no? Yo creo que el periodismo ha sufrido un golpe durísimo en los últimos años. Las redacciones, la del Mundo, una de ellas, ha sufrido 3 EREs, pero todas las redacciones prácticamente han visto reducido las plantillas mucho, ¿no? Y lo decía antes, esa debilidad, el poder la huele y dice, esta es mi ocasión, ahora sí que voy a poder someter a esos medios. Porque claro, se cuenta, por ejemplo, un caso concreto en el libro de presiones de Telefónica. El Mundo ya las había sufrido por parte de César Alierta, pero las sufrió, en el caso Tabacalera, cuando el periódico ganaba mucho dinero. Entonces, Telefónica nos quitó la publicidad y le costó mucho dinero al diario El Mundo sostener aquella investigación. ¿Qué ocurre? Que la misma situación, cuando tú estás apurado en el límite, con dificultades para pagar a tus trabajadores, esa presión es mucho más efectiva todavía. Tu capacidad de resistencia es mucho menor. Y en El Director yo cuento un poco la encrucijada moral en la que yo me vi a veces, ¿no? Porque tú como director no quieres poner en peligro los puestos de trabajo de tus periodistas, ¿no? Y por otra parte quieres publicar la información porque es lo que te pide el cuerpo, ¿no? Si eres un periodista con una mínima decencia. Pero claro, en esa debilidad económica, esta es una encrucijada moral muy complicada, ¿no? Y hay una escena, de hecho, en El Director, donde desde la dirección se me dice, piensa en ellos, ¿no? Que es un chantaje moral, piensa en tus compañeros, ¿no? Si vas adelante con esta historia, a lo mejor van a perder el puesto, ¿no? Yo creo que es el peor chantaje moral que se le puede hacer a un director, ¿no? Abans de donar pas al pròxim convidat, amb qui, per cert, tens algunes coses en comú, tinc una curiositat. T'han fet gaires entrevistes a mitjans espanyols, aprofitant que dèiem que no ens agrada massa que quedi retratat el nostre gremi? Debo decir que de las redacciones no me están llegando ramos de flores Ya. y de los medios de comunicación, unos se han mostrado, por ejemplo, el diario.es El Diario. me entrevistó, hay medios digitales que TV3 me está entrevistando, lo cual agradezco. ¿Pero medios españoles? Pero de aparte medios del diario? españoles no veo un entusiasmo Ya. grandísimo en entrevistarme. Muy bien. Joaquín Luna, el coneixes? Te'l presento perquè, Sí. com tu has estat corresponsal a l'Àsia i, a més, s'ha llegit el teu llibre i té coses per preguntar-te. Endavant, Joaquim. On està el Luna? Hola. Com estàs? Com va això? Us heu saludat? Què et sembla tot el que ens està explicant el David Jiménez? Jo crec que el David enyora els temps en què era corresponsal a Àsia i no tenia cap pressió. Te voy a decir Imagino que no hay tenías ninguna en presión. el Director hay un pasaje en el que cuento una cosa que me dicen nada más llegar al puesto de director y es, dicen, no sé si sabes dónde te has metido, pero todas esos peligros que has vivido en Afganistán, esas trampas en las junglas de Birmania, todo eso es una broma comparado con lo que vas a vivir a partir de hoy. Te creo. Y fue así. Te creo, sí, Yo sí. prefiero, si tú ahora me das a elegir entre irme a Afganistán 3 meses y volver a ocupar el puesto de director de periódico, me voy a Afganistán. Te creo absolutamente. Maca la nostra professió està quedant, eh? Sí, estem una mica també pessimistes perquè jo crec que estem fent que és molt sa, molta autocrítica darrerament, que és just fer-la, s'ha de fer,
Però jo crec que encara és una feina on encara hi ha un punt, a vegades, heroic, on la gent tracta de treure notícies en contra, a vegades, d'interessos i on la gent encara arrisca. Hi ha molta gent que està per aquest món que s'esforça perquè tinguem imatges de guerres, tinguem imatges... I, evidentment, no ho fan pels diners. Què t'ha semblat el director? Que crec que te l'has llegit i... Sí, què? és un llibre molt honest, cosa d'agrair, on retrata una mica les pros i contres d'aquesta professió, aboca el que ja m'imagino que és dificilíssim avui dia, que és ser director d'un diari, i jo crec que parla amb molta claretat, cosa d'agrair, perquè només faltaria que els periodistes féssim llibres amagant coses, no? I és un llibre d'aquests que et fa estimar la professió. Es molt honrat, el libro es muy honrado. Debo decir que yo he publicado otros 3 libros antes, pero este es el que más me ha costado por muchísimas razones. No ha sido un libro nada fácil de escribir y sí que he tratado de ser brutalmente honesto, incluso conmigo mismo, ¿no? En partes que a lo mejor por pudor habría preferido no escribir, pero que creo que es un libro que si genera un poco de debate sobre la función del periodismo y sobre la necesidad de regenerarnos también nosotros y cambiar y mejorar, porque a mí una de las cosas que más me preocupa ahora mismo es la pérdida absoluta de confianza de la gente en los medios. Y eso es muy peligroso en una democracia. Nosotros tenemos que ser los vigilantes del sistema. Y una de las cosas que yo creo que quedan claras en el libro es que por alguna razón terminamos siendo parte del sistema. En vez de vigilarlo, acabamos abducidos por ese sistema y funcionando dentro de él. Y desde ahí no podemos ser críticos, no podemos vigilarlo. Y yo creo que era importante escribir el libro para ver si conseguimos salir otra vez, tomar distancia y empezar a ser otra vez ese centinela del poder político y económico. TV3 ha rebut moltes crítiques. Abans el Jonathan apuntava que els polítics estan utilitzant aquesta casa també per fer campanya electoral. Què en penses de TV3 en aquest cas i de si aquestes crítiques són reals o inflades? Igual que no hablaría de un libro que no he leído, debo confesar, y lo siento que no miras mucho, TV3. Que no veo mucho TV3. No veo mucho TV3 porque, entre otras cosas, estoy en Madrid y luego Pero la critican viajo aunque no la mucho. vean, no te preocupes, o sea, esto... Pero, bueno, o sea, un político criticando un medio de comunicación no es una cosa nueva, ¿no? Pero es verdad que para hacerme una opinión de si TV3 es o no es una cadena objetiva, yo he oído todas esas críticas, però jo per hacerla antes tendría que ver los programas. I tu creus que amb el tema del procés i com s'està tractant, ara vaig amb tu, Luna, els mitjans espanyols, i després del que hem estat llegint al teu llibre, poden haver rebut pressions per tractar aquesta informació d'una determinada manera? Bueno, ya vimos al ministro del Interior, Fernández, confesando en una grabación cómo buscan manipular a través de los medios de comunicación, tanto en el caso de partidos adversarios del PP como también en el tema de Cataluña. Yo lo que creo es que los medios de comunicación no deben contribuir a aumentar el resentimiento, el odio, la brecha que se ha abierto, ¿no? Tanto entre los Cataluña y España, pero también dentro de Cataluña, ¿no? Pero también creo que los estereotipos que a veces los transmiten los medios en Madrid, también se transmiten a veces desde medios catalanes hacia el resto de España, ¿no? Y yo creo que por eso decía que es tan importante, ¿no?, desligar el periodismo de la política. Yo creo que uno de los grandes defectos del periodismo ha sido el seguidismo de los políticos, ¿no? Es decir, un político da una declaración y nosotros, sin analizarla, sin contrastarla, la repetimos, ¿no? Y nos utilizan como herramientas. Al final nos convertimos en simples altavoces de los políticos, de uno y de otro lado. Yo creo que hay que romper con eso, ¿no? El periodismo declarativo que se limita a ser utilizado por gente que tiene unos intereses determinados. Luna, volies parlar d'Assange, no? Sí, bueno, volia sumar-me al tema de la setmana, afegir una mica la modesta opinió. T'ha sorprès el que ha passat a l'ambaixada d'Equador aquesta setmana o no? No, potser m'ha sorprès que hagi estat tants anys a l'ambaixada d'Equador. 7 anys. Jo crec que Julian Assange, quan arriba, entra, és un heroi i ara marxa amb moltes ombres.
Jo, el retret principal que faig a Wikileaks és que semblava com la resposta a aquest periodisme que no fem els periodistes. És a dir, de descobrir coses, entrar en les intimitats, descobrir-ho tot. I jo crec que s'ha demostrat que aquest cop inicial, que és com focs artificials de revelacions, algunes, la majoria, de coses insignificants, què pensa l'ambaixador del ministre aquell, que és no sé què, no? No ha respectat les normes bàsiques del periodisme, que és verificar també aquestes notícies, contrastar-les, i el senyor Assange, al meu entendre, i Wikileaks amb ell, aquests anys ha agafat un viatge que dius, a qui beneficia Wikileaks? Únicament a la política exterior de Rússia. A mi, Rússia, com a paradigma de la llibertat d'expressió, és un país que no em sembla un model, no? I realment ell, diguem, el que ha fet és, d'alguna manera, beneficiar els interessos russos i acaba, diguem, interferint, i no de manera innocent i no de manera altruista, amb el procés electoral als Estats Units, perjudicant seriosament a la candidata Hillary Clinton. És a dir, jo ja dic, crec que va entrar a l'ambaixada d'Equador com un heroi i ara surt una persona que a mi em crea molts dubtes. Col·laborador habitual d'un canal de televisió que per mi també no és un exemple de neutralitat, que és Russia Today, que és la CNN de l'estat rus. Té moltes ombres, Julian Assange. I jo, a més, crec que la seva personalitat, si els periodistes tenim ego, l'ego ja de Julian Assange crec que ha acabat destruint el personatge. Jo crec que també s'ha d'aclarir que no és cert que ell pugui ara, perquè ara ve la batalla legal, sí, Gran Bretanya, el Regne Unit l'extraditarà. Hem de veure també què fa Suècia, si reobre el cas de violació o no. Però, en qualsevol cas, de moment, els Estats Units s'ha compromès al Departament de Justícia que ell, el càrrec que afrontaria és de 5 anys, no és de pena de mort. I jo crec que, evidentment, als Estats Units hi tenen ganes. Als Estats Units hi tenen ganes i hi ha una altra cosa important del Julian Assange, que és una peça que li falta al fiscal Mueller, que és el que ha estat investigant totes les connexions russes de Donald Trump per saber les filtracions el pirateig d'aquests mails de Hillary Clinton, que això van ser, diguem, hackers russos. Aquestes amistats perilloses que té em semblen que em fan dubtar i Wikileaks no ha reemplaçat el periodisme. Al contrari, demostra la necessitat de fer bon periodisme. Veig que diu que sí, el David. Estoy de acuerdo desde que he empezado a hablar hasta el final. Caram. O sea, completamente de acuerdo en que yo creo que cualquier periodista habría publicado lo que publicó en Wikileaks Assange, pero que sus intenciones no son todo lo puras que él ha dicho, ¿no? Y que hay un lado oscuro en el personaje. Y bueno, lo ha descrito perfectamente. Vamos, lo que yo pienso es exactamente lo que acabas de decir. Gràcies, Luna. Ens veiem dissabte que ve. I David Jiménez, gràcies. Has rebut pressions perquè aquest llibre no s'editi més, no sé... Bueno, estamos ya imprimiendo la tercera edición porque es verdad que nos ha sorprendido un poco el éxito del libro. Ahora ya tenemos la segunda en las librerías. Tens alguna campanya, alguna campanya de destrucció de la teva reputació? Cuando decidí escribir este libro, sabía que iba a tener consecuencias. Tú no escribes un libro con nombres y apellidos sobre el poder y cómo funciona el sistema y la corrupción de los medios y el poder político y económico y no pasa nada, ¿no? La reacción normalmente es intentar destruir al autor porque es muy difícil ir a por el libro y la mejor manera es intentar acabar con la reputación del autor. Entonces me lo espero, pero yo creo que al final es fútil porque tú lees el libro y tú puedes engañar a la gente en un párrafo, lo puedes engañar en un capítulo, a lo mejor si eres muy bueno con tu imaginación, pero tú no puedes engañar al lector en 300 páginas y la gente al final va a decidir
si lo que yo he contado en El director es auténtico o no. Y eso está fuera del control tanto mío como de esas personas que van a intentar desprestigiar al libro o a su autor. Gràcies, David Jiménez, sort amb el llibre, i gràcies perquè entre tots hem fet una mica d'aquesta autocrítica, l'una, que tampoc se'ns demana, o no, se'ns demana autocrítica, però que potser tampoc posem en pràctica. Gràcies, David Jiménez. Gràcies, Luna. Fins la propera. Podeu marxar per allà. Que vaya bien. Gràcies. Adéu.